Abandonamos brevemente el Pleno, nos vamos a la sala de Defensores de la Democracia, conferencia de prensa del presidente del Congreso, Luis Galarreta, tras concluir la Junta de Portavoces. Vamos a escuchar al titular del Poder Legislativo mientras desarrolla el Pleno del Congreso. Estamos. Carlos. Ok. Muy buenos días, señores periodistas. Convocado a esta conferencia, una vez culminada la reunión, la sesión de la Junta de Portavoces. Primero quiero señalar aspectos que son importantes en relación a la situación política que se viene atravesando. Lamento que el presidente del Consejo de Ministros, señor Fernando Zavala, no haya comunicado en las veces que nos hemos reunido en los últimos días. Estuvo para la presentación en la Comisión de Presupuesto, pasó por presidencia unos minutos, preguntó cómo iba el tema de la censura de la ministra o la posible censura. Sin embargo, en ningún momento había una comunicación, a pesar que los puentes y la relación entre ambos poderes se venía manejando de manera democrática y de manera cordial. Lo digo esto porque en algún momento, como ustedes recordarán, tres bancadas, el congresista Mulder, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde y quien habla como vocero, pidieron la presentación del ministro de Economía Torne en su momento. Y muchos dijeron que esa era una sorpresa, que no le habían comunicado. Hoy día algunos le llaman audacia. Pero bueno, estamos en democracia, felizmente, estamos en libertad, felizmente, pero no voy a dejar de señalar ese doble estándar. Para unos le llaman audacia, la sorpresa del pedido del Ejecutivo, cuando el Congreso también hizo una solicitud de presentación de un ministro, le llamaron prepotencia. Yo, como presidente del Congreso, voy a defender los fueros parlamentarios, dentro, obviamente, del marco constitucional y legal. Considero que, si bien es cierto, se puede discutir, debatir, como lo hacen diferentes personas a través de los medios de comunicación, sobre la decisión de una u otra bancada de presentar o no una moción de interpelación o una moción de censura. Hasta el día de hoy no hay ninguna moción de censura presentada. Está una moción que viene recolectando firmas del Frente Amplio y hay la manifestación, entiendo, del vocero de otra bancada de Fuerza Popular que apoyaría una moción de censura. Hubo todo un contratiempo, para algunos injustificados, para otros justificados por la situación que se atravesaba en ese momento con una huelga magisterial, para el pedido del viaje del señor presidente constitucional. La importancia del viaje del señor presidente constitucional a Naciones Unidas, a visitar al Papa, a la posible reunión con el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el pedido o la solicitud que hace el presidente del Consejo de Ministros, en un momento que justamente ellos solicitaban la importancia de este viaje, no solamente puede resultar inoportuno, sino, lo digo claramente, que me parece, y esto lo digo como presidente del Congreso, puede haber algunas discrepancias y saludables, por supuesto, los miembros de la bancada de gobierno, absolutamente irresponsable. Poner una situación al nivel que está solicitando el presidente del Consejo de Ministros frente a algún pronunciamiento de una posible moción de censura, poner a todo el gabinete, ¿es su derecho constitucional? Sí. ¿Le corresponde si lo desea? Sí. Pero es absolutamente irresponsable plantear lo que el señor presidente del Consejo de Ministros ha planteado, más aún de lamentar la poca comunicación habiendo estado en el Congreso y se pudo, como lo han dicho algunas personas, conversar porque el diálogo nunca se ha cortado. Dicho esto,
quiero informar que la Junta de Portavoces ha acordado por mayoría, con el voto en contra del representante de Acción Popular, del congresista García Belaúnde, que el señor presidente del Consejo de Ministros, y ya está saliendo el oficio como corresponde, en los modales que corresponde, sea invitado al Pleno del Congreso para las 4 de la tarde, después de la sesión que tenemos en la mañana, después del receso parlamentario, para que el señor presidente del Consejo de Ministros venga hoy día a las 4 de la tarde. Es bueno también, señores periodistas, aclarar dos aspectos. Primero, que el día de ayer se presentó un documento que fue subsanado por un error, algunos le dicen material, pero plantear una situación al extremo planteado por el Poder Ejecutivo creo que no debió tener ningún error material, pero el día de ayer llegó primero un documento y con una carta de pedido de participación en el Pleno del Congreso. Esa decisión inicial, o ese pedido, perdón, inicial, tuvo una decisión. Esa decisión de la Junta de Portavoces, por unanimidad, ha pedido, y creo que en buena actitud democrática para solucionar un impasse que había en la Junta de Portavoces, impasse por si acaso me refiero a un debate de posiciones diferentes, el congresista Vicente Ceballos solicitó que esto podría pasar al más breve plazo a la Comisión de Constitución. Pero no pasaba a la Comisión de Constitución por el error, algunos le llaman material, a mí la verdad pedir al Congreso de la República del país ir a presentar una cuestión de confianza, no creo que caben errores materiales, pero bueno, sino que en la sesión de portavoces del día de ayer habían dos posiciones, una legítima las dos, que consideraba, y ahí estaba el congresista García Belaúnde con todo el derecho, por eso que él hoy día no ha votado a favor de la invitación y tiene sus razones, que consideraba que no aplicaba el artículo 133 en este caso. Y no aplicaba el artículo 133 en este caso porque lo que se ha planteado todavía de boca, porque no hay una moción formalmente presentada, era la moción o una posible moción de censura a una ministra de Estado y no a la política pública educativa. Y entonces surge un debate, por demás interesante, posiciones ambas legítimas, entre quienes consideraban que sí corresponde y quienes, repito, consideraban, como el congresista Mauricio Müller y el congresista García Belaúnde, que no aplica este artículo constitucional. Si ustedes buscan en sus grabaciones, si es que la han guardado algunos, cuando he sido vocero he sido también muy claro en este aspecto. Entonces yo tengo una posición obviamente particular al respecto, porque el cuestionamiento a usar esta facultad del Ejecutivo, mezclada con una moción de interpelación o censura, lo que nos plantea es que en cualquier momento el Consejo de Ministros, por un proyecto de ley X, viene y quiere hacer una cuestión de confianza y no por una política pública específica, o porque mañana encontramos, como lo hizo el Parlamento en su momento, en el caso del ministro Thor, un audio comprometedor, y si el Parlamento plantea una cuestión de censura, una moción de censura, vienen y plantean una cuestión de confianza para tratar de que se aplique el artículo correspondiente de la disolución del Congreso, con lo cual la comisión permanente es la que quedaría vigente. Y entonces ahí se hace un debate que quiero ustedes, señores periodistas, entiendan que obviamente tiene lógica, digamos, en ambas partes en debatir esta situación. Como el debate se estaba extendiendo, y decía, yo alguna vez de manera individual planteé cuál era mi posición, porque claro, hacer mal uso de esta decisión, lo que puede hacer es simplemente, disculpen el término, pero sería amarrar o, digamos, de alguna manera cercenar la facultad del Parlamento de interpelar o de presentar una moción de censura en cualquier momento, porque claro, si hay una, en cualquier momento presenta otra. Pero como el debate, la decisión de ese debate no corresponde al presidente del Congreso de la República, yo defiendo lo que el Parlamento tome como decisión, por unanimidad o por mayoría. Entonces se decide que este debate pueda ser de alguna manera visto a nivel de la Comisión de Constitución. Entonces quiero dejar esto claro porque no es que se ha llevado porque faltaba un tema formal, como algunos le han llamado,
a pesar, repito, que no debería haber errores en este tipo de decisiones, porque uno toma una decisión firme y tiene un documento claro, ¿no? No existe la frase que se había pedido en un primer momento. Pero posteriormente llega otra carta, digamos, subsanando la parte formal que le llaman por el lado del Ejecutivo, y lo que hago inmediatamente, ya estábamos ahora en la tarde, como ustedes recordarán, prefiero suspender el pleno para evaluar la segunda carta y, como corresponde, convocar a la Junta de Portavoces, la cual ha tenido hoy día la reunión. Y este debate que les comentaba de ayer, que fue trasladado de alguna manera a la Comisión de Constitución, se volvió a dar nuevamente frente a una carta que era mucho más específica y que consideramos que este debate se puede dar en el pleno. Y nosotros como Parlamento no podemos, y lo digo con absoluta sinceridad, y es el sentir de todos los congresistas, más allá quienes consideran que esto debería rechazarse de plano, lo dirán en el debate, porque según ellos no corresponde, o quienes consideran que sí corresponde, pero como Parlamento no podemos tener más tiempo una situación que lamentablemente, y lo vuelvo a repetir, de manera irresponsable el Ejecutivo plantea en este momento, cuando además el presidente va a viajar. Porque claro, de darse la situación, probablemente ya no pueda viajar y tendrían que componer un gabinete, si es que esa es la decisión final. Y entonces, ahí es que se acuerda que nuevamente este debate entre quienes consideran que no corresponde y sí corresponde, se ha subsanado ya no por la Comisión de Constitución, sino posteriormente en el debate correspondiente, y se acuerda citar al presidente del Consejo de Ministros, al señor Fernando Zavala Lombardi, para las 4 de la tarde. La carta del señor presidente del Consejo de Ministros, y creo que es bueno señalarlo, además como presidente del Congreso, y seguro seguirá en el debate, pero yo quiero señalarlo, dice aspectos como, por ejemplo, que a lo largo de mi gestión se han presentado situaciones que han dificultado la implementación de política de Estado, afectando la gobernabilidad del país. En la agenda de la presidencia, ustedes seguro van a ver, la otra semana está programado el señor Pablo de la Flor, que está encargado de la reconstrucción, en una reunión con la presidencia, porque justamente el Parlamento, como ya lo ha venido haciendo, está a disposición de todos los temas en materia de reconstrucción, sea un proyecto de ley, sea presupuesto, eso estamos a disposición. Esta semana estuvo el Contralor General de la República, convoqué a los voceros para ver la necesidad de una reforma en materia del control. Entonces, cuando el señor presidente del Consejo de Ministros, para sustentar su pedido de venir al Congreso a plantear su cuestión de confianza, señala que se han presentado situaciones que han dificultado la implementación de política de Estado. Yo sí quiero ser muy enfático. El Parlamento, de lo que va hasta este momento, que ya son más de casi 14 meses, en ningún momento, en ninguna circunstancia ha impedido la implementación de política de Estado. La política de Estado, o las políticas también públicas, las implementan los ministros en sus sectores. Si no hay una política pública de abastecimiento de medicinas como corresponde en el sector salud, ¿qué impedimento tiene el Parlamento? Si no hay una política pública, como lo señalé en el debate, sobre que los niños no dejen de tomar sus alimentos durante la huelga, ¿qué impedimento le ha hecho el Parlamento? Si no hay políticas públicas de Estado implementadas en diferentes materias como lo siente la población, ¿cuál es el impedimento que el Parlamento le ha puesto? Porque, repito, el primer caso del ministro Chang sobre materia de corrupción en el sector, el caso de los otros dos ministros, el caso del señor Vizcarra y el señor Turner, ambos ministros han sido o fueron, uno renunciado y el otro se le negó la confianza por un tema exclusivo de un problema cuestionado que se llamaba el aeropuerto de Chinchero. Y entonces esos casos no puede señalarse que impiden implementación de política de Estado. Y entonces yo tengo que rechazar tajantemente que las políticas de Estado, que son de competencia específica del Ejecutivo, quieran tratar de confundir que el Parlamento es quien permite o no permite hacer
políticas de Estado o políticas públicas. El control político es en base a actuaciones, a situaciones o a hechos en determinadas carteras, pero que las políticas de Estado son 19, por ejemplo, ministros, 19 sectores. Han habido interpelados 2 ministros por el tema chinchero y 2 del sector educación. ¿Qué política de Estado se le ha impedido a este gobierno en todas las demás materias, en las cientos de materias que tenemos que tener de políticas públicas? Ninguna. El Pleno, cuando hoy día en la tarde reciba como corresponde al señor presidente del Consejo de Ministros, el señor presidente del Consejo de Ministros hará uso de la palabra como corresponde, él culminará su sustentación. Después de culminar su sustentación, obviamente el Pleno del Congreso se queda para debatir la cuestión pedida o la solicitud del presidente del Consejo de Ministros, que algunos consideran que no corresponde hacer una cuestión de confianza, no corresponde a la votación, otros consideran que sí, que se debe votar, y eso se verá democráticamente durante el Pleno del Congreso de la República. Una parte adicional, para ir terminando, dice que consideramos que la moción de censura anunciada a la ministra de Educación, la carta del señor presidente del Consejo de Ministros, Marilu Martens Cortés, sumada a la del ministro anterior en la misma cartera, forma parte de esa conducta de socavar la política de Estado que busca implementar este gobierno en beneficio de todos los peruanos. Nuevamente, cuando de manera democrática se aprobó una moción de censura a un ministro de Educación anterior, la nueva ministra que entró, la señora Marilu Martens, entró a continuar, para algunos equivocadamente y lamentablemente, porque algunos consideran que no hubo cambio, eso son opiniones, pero entró a continuar la política en materia educativa y no hubo ninguna situación que ponga en riesgo la política de Estado en materia educativa. Finalmente, nosotros como demócratas y como poder del Estado vamos a usar las herramientas constitucionales y legales. Cada grupo parlamentario y los 130 parlamentarios, frente a las situaciones planteadas, tendrán una posición que van a estar dentro del marco constitucional como corresponde y dentro del marco legal. Y eso cada bancada se pasará a pronunciarse en su momento después de la presentación del ministro. Pero sí creo que hay que señalar que el Congreso, que viene evaluando la Comisión de Presupuesto y que viene trabajando y que se le ha dado todas las propuestas pedidas por el Ejecutivo, es verdad que hay algunas 5 que presentó el presidente constitucional de la República que está en materia de comisiones, siempre ha habido un apoyo y un respaldo. Creemos que llevar a estos límites de crisis política no corresponde en una situación actual y tampoco corresponde en la situación y en la mecánica de trabajo que se venía realizando hasta este momento. Bueno, señores congresistas, si tienen alguna pregunta, gracias por haber escuchado atentamente, pero quería desarrollar lo que habíamos hecho el día de ayer. Yo quiero, además creo que ya nos vamos conociendo en esta faceta mía, no salgo rápidamente, espero primero tener claramente las cosas, las pausas, que se formalicen las situaciones antes de estar declarando. Dime, señor Jimmy Chinchay. ¿Cómo está, presidente? ¿Qué le respondería a Gino Costa, quien ayer ha señalado y ha respaldado la decisión de la presentación de esta cuestión previa, señalar que el fujimorismo no deja gobernar al gobierno, no deja gobernar a Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué respuesta? Y porque es una sensación también en alguna parte de la ciudadanía. Sí, bueno, le corresponderá a la bancada de Fuerza Popular responder al congresista Gino Costa. Él es un congresista de los 129, digamos, yo no pretendo debatir con un parlamentario al cual yo represento como presidente del Congreso, pero como presidente del Congreso sí puedo señalar que el Congreso no es obstruccionista y eso lo vemos a nivel de las estadísticas. Si los impases se hacen o se realizan o se generan a raíz del mecanismo de control político, es decir, caminamos todo bien,
Viene el señor Zavala, nos tomamos la foto, pasa por la oficina de vez en cuando, ¿no? Saluda cuando viene la Comisión de Presupuesto, pero después no hay ni un gesto democrático de decir, no estoy diciendo, como algunos decían, ¿por qué no adelantaron la presentación de Turner? Cuestionaban. Sin embargo, para el señor Zavala he visto poco cuestionamiento, le llaman audacia, como decía, ¿no? Pero, bueno, en fin, respeto esas opiniones a veces de la doble medición o doble rasero. Pero, en fin, pero si el señor presidente del Consejo de Ministros podría haber llamado al presidente del Congreso de la República a decirle, señor presidente, quiero que sepa usted que el Ejecutivo tomará decisiones democráticas, constitucionales. No ha habido ninguna comunicación al respecto. Bueno, es la forma como ha querido actuar el Ejecutivo, pero el Parlamento siempre ha estado a disposición y no es digamos, un elemento de obstrucción de las políticas que plantea el señor presidente del Consejo de Ministros en su carta. Por lo demás, es una opinión del congresista Gino Costa que tiene el derecho de hacerla. Solamente para terminar, la moción, por si acaso, de censura, y lo responderán las bancadas, no es de una sola bancada. Hay dos bancadas más otros congresistas de otras dos bancadas más que plantean esta situación. Entonces, la opinión del congresista será respondida seguro por los representantes. ¿Perdón? Todavía no se ha presentado, que ese es otro aspecto interesante a evaluar de la carta del ministro, ¿no? Porque no hay ninguna moción formalmente presentada. Es decir, la situación de llevar a una tensión política, ni siquiera está formalmente presentada la moción de censura, no la considero, me parece que no es lo más prudente, tengo que decirlo como presidente del Congreso, pero nosotros no vamos a alargar esta situación porque lo que necesitamos es tener de una vez situaciones resueltas, porque el país no puede estar en esta situación en la que nos ha puesto el señor Zavala. Presidente, ¿cómo está? Permítame, muy buenos días. Justamente a raíz de diversos análisis que se han realizado, otra hipótesis respecto a esta presentación de la cuestión de confianza es, si me permite el término, pechar al Congreso y tratar de impedir algunos ímpetus básicamente de la bancada de Fuerza Popular de seguir con esta tendencia de interpelar y posiblemente censurar ministros. ¿Cómo toma usted esta interpretación, este análisis respecto a la cuestión de confianza? Si me permite otro tema, por favor. ¿Cuál es su evaluación, presidente, luego de que ayer se conociera acerca de este fallo del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional en parte aspectos de la ley antitransfugismo? ¿Qué podría generar en el Congreso? Porque ya hay presentación, por ejemplo, de pedidos, hay uno del Bloque Nuevo Perú, para que ya se le reconozca como bancada y el número de bancadas podría, ¿no?, hipótesis, aumentar. ¿Cuál es su evaluación de los efectos que podría tener esta decisión del tribunal? Gracias. Carlos, muchas gracias. En la primera pregunta, claro, sobre opiniones o hipótesis, si es lo que ha querido hacer el presidente del Consejo de Ministros, como usted lo dice, yo no despechar al Parlamento. Yo creo, y es lo que ha dicho la Junta de Portavoces, ustedes ya lo escucharán, a los voceros mismos que seguro en el transcurso del día, cuando acabe, pasemos al receso, podrán declarar los portavoces. Todos, incluidos los portavoces de gobierno, defienden el fuero parlamentario como corresponde. Son opiniones, ¿no? Opiniones que hay de un lado y hay del otro, Carlos. Hay opiniones que dicen que esto se da a raíz que la Comisión Lavallato ha citado o ha pedido reunirse con el presidente constitucional de la República, porque el ex premier Cornejo, el señor Ferrero, han ido confirmando que el presidente de la República es la persona que tomaba decisiones para el caso de la IRSA. Y entonces pueden haber hipótesis. Lo único que es real, porque cada uno sacará su conclusión, si es por tal motivo, ya lo veremos más adelante, porque yo no tengo duda que así como nosotros somos absolutamente respetuosos del orden democrático y constitucional, porque así corresponde al Parlamento y a cualquier instancia, el presidente constitucional de la República colaborará con las investigaciones. No esperemos que ahora quieran cargar a las comisiones investigadoras que esa situación es irregular. Entonces, más allá de las hipótesis, si ese fuese una de las hipótesis o fuese la otra, cual fuese, Carlos, repito que me parece una irresponsabilidad política del señor Zavala de comprometer a todo su gabinete por la ministra de Educación, que por lo demás creo que el 75% de la población solicitaba su cambio. En el otro tema,
relacionado al fallo del Tribunal Constitucional, como lo dije en su momento, no iba a hacer opiniones hasta que no se conozca. Es evidente, y he podido revisar entre el temblor de la madrugada y un poquito de tiempo, el fallo y algunos aspectos del fallo del tribunal. Y aquí la pregunta que se hacía es: ¿se va a cumplir o no? Esa es una pregunta, claro, con todo respeto, se preguntaba porque había una duda, pero es una respuesta que cae de Maduro. Aquí no cabe que si se cumple o no. Es más, hay un grupo de disidentes, como se llaman, como se dice, que le decimos no agrupados, que ha presentado una solicitud para que ya se conforme como grupo parlamentario. Yo tengo que decir, y lo he señalado públicamente, uno de los proponentes de esta idea, que fue Transparencia, que batalló y hacía forums para que se apruebe este tipo de modificatoria, ha guardado un silencio raro durante todo este tiempo, pero bueno, como dije, puede ser que se hayan retractado. Sin embargo, en el caso de esta solicitud, lo que corresponde es que sea tramitada. El oficial mayor tiene las indicaciones al respecto, pero eso no quiere decir que el Parlamento pueda presentar, como lo ha hecho un proyecto multipartidario, debatir y aprobar algunos ajustes justamente en base a la sentencia final que ha planteado el Tribunal Constitucional. Y entonces no hay ninguna situación ni de incompatibilidad ni de no cumplimiento. La sentencia tiene sus efectos una vez que, no sé si ya está publicada, por lo menos nos ha llegado, y entonces esos efectos están de inmediato, porque así se aplica la norma, y lo que el Parlamento, si ese fuese su decisión, modifique, adecúe, eso se aplica a partir del momento que también se aprueba esa resolución. Entonces, ahí estamos caminando en relación a esta sentencia que entiendo los voceros y portavoces el día de ayer la exoneraron ya de trámite, me refiero, perdón, al proyecto de reglamento, de trámite de dictamen de la Comisión de Constitución, porque justamente consideran, y eso es la opinión casi mayoritaria, creo que salvo la del señor Jorge del Castillo, consideran, como vocero me refiero, consideran que debe adecuarse lo más pronto posible para que no exista ningún vacío al haber eliminado algunos artículos ni ninguna incompatibilidad en el reglamento. Presidente, Sí. buenos días. Solo para aclarar, volviendo al tema de la presentación del Premier esta tarde, ¿se va a votar hoy mismo esta situación de confianza? Y si se presenta la moción contra la ministra, ¿cómo va a ser el tema de agendar estas fechas? ¿Cuál sería primero? Si nos puede aclarar eso, por favor. A ver, se ha acordado invitar al ministro a las 4. La pregunta que usted hace es muy interesante porque justamente uno de los portavoces planteó en el tema de la votación. Si usted me pregunta a título individual, como lo hemos dicho y no tengo por qué guardarlo en reserva, creo que el Parlamento debe dar una lección de corregir rápidamente esta crisis lamentable, innecesaria, pero debe corregirla rápidamente y tomar una decisión. Pero esta decisión, nuevamente repito, no corresponde al presidente del Congreso, Luis Galarreta, sino a las bancadas. Y cada vocero, más o menos, por lo que he ido escuchando, tiene claro que algunos consideran que hoy día puede culminar el debate. Según el reglamento establece que una vez presentada una cuestión de confianza, como hizo el ministro Turner, se retira y se puede debatir en esta o en la próxima sesión. La mayoría, por lo que he escuchado de participantes, considera, al igual que esta presidencia, culminar y cerrar rápidamente esta situación. Pero el debate está abierto y si vamos por el lado que he escuchado mayoritariamente, esto debería también votarse hoy día mismo, pero repito, yo no puedo, digamos, poner en boca cuando son los demás congresistas los que asumirán esa posición.
Buenos días. En este contexto de la decisión del TC, también se ha presentado un proyecto de ley de bancada mixta y justo ayer el congresista Miguel Ángel Torres indicó que si esa sale antes, durante o después de la decisión del TC, ya no quedaría, bueno, en efecto la decisión del TC, sino este proyecto de ley de bancada mixta que busca pues que sea solamente una bancada adicional si es que se forma con los disidentes. ¿Cuál sería en todo caso la figura? ¿Se respetaría la decisión del TC o de este proyecto de bancada mixta? A ver, vuelvo a repetir. La sentencia del Tribunal Constitucional ya tiene efecto a partir, bueno, creo que incluso la sentencia dice que tiene efecto en la publicación, porque en otros casos es a partir del día siguiente. Existe un pedido de un grupo de parlamentarios para constituir bancada, toda vez que ya no existe el impedimento que el tribunal, digamos, ha eliminado vía la inconstitucionalidad. ¿Se escucha? Ok. Y como decía hace unos minutos, el propio oficial mayor ya está instruido para que en lo que corresponde. Bien, en estos momentos entonces, mientras se da esta conferencia de prensa del presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, en donde ha hecho el anuncio de la Junta de Portavoces que ha acordado por mayoría que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, sea invitado al Pleno para el día de hoy a las 4 de la tarde.